En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta Dios es un casamentero, capítulo 2, segunda parte. Me alegro de estar nuevamente con usted para continuar con nuestro tema Dios es un casamentero, un tema que revela el plan de Dios para el matrimonio y cómo puede usted acomodarse a él. En todas mis charlas sobre este tema he enfatizado que Dios tiene un solo patrón para el matrimonio que fue establecido en la creación con el primer matrimonio en el que Dios mismo llevó a la novia, el matrimonio de Adán y Eva. Si usted confía y obedece a Dios, Él está dispuesto a hacer lo mismo en su matrimonio de lo que hizo en el de Adán y Eva. Pero si usted tiene el deseo, entonces hay ciertas condiciones que debe cumplir. Ayer mencioné la primera condición: debe caminar en la luz de la palabra de Dios, la Biblia, y vivir en obediencia a ella. Cité el Salmo 119:5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Si caminamos en obediencia a la palabra de Dios, nunca caminaremos en oscuridad total. Tal vez no veamos muy adelante, pero veremos el siguiente paso que debemos dar. Pero si nos olvidamos de caminar en la palabra de Dios, entonces no tenemos derecho de esperar recibir dirección especial en ciertas circunstancias de parte de Dios. La palabra de Dios nos da dirección general. Si caminamos de acuerdo con esa dirección general, entonces en situaciones particulares podemos recibir dirección particular o especial, como por ejemplo con quién casarnos. Decidir caminar en la luz de la palabra de Dios excluye el matrimonio con alguien que no comparte su fe en Cristo. Si usted es un cristiano comprometido, usted no tiene la libertad de casarse con alguien que no sea un cristiano comprometido. La Biblia advierte explícitamente contra eso. Hoy compartiré con usted sobre otros 3 pasos que debe dar si desea experimentar el matrimonio en el nivel más alto de la voluntad de Dios. El primer paso es este: crea en el propósito de Dios para usted, y el énfasis está sobre la palabra crea. Ejercite su fe. Leeré Romanos 1:17, que es una de las grandes declaraciones básicas del principio del Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vea que ese es el principio básico para vivir justamente por la fe, y vivir incluye todo lo que se hace, incluye comer, beber, hablar, trabajar, relacionarse con su familia. Esa palabra vivir lo incluye todo, y la única base de buena vida que encontrará el plan y el favor de Dios es vivir por la fe. Así que tiene que tener fe que Dios tiene un plan para usted. Debe vivir su vida consistentemente en la luz de esa fe. Con relación a esto le daré otro pasaje que es uno de mis favoritos. Es uno que he probado en mi experiencia, vez tras vez tras vez. Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Ahí hay 3 cosas. Las primeras 2 son nuestra responsabilidad y la tercera es la responsabilidad de Dios. Si cumplimos con nuestra responsabilidad, podemos confiar en que Dios hará la suya. Nuestra responsabilidad es primero encomendar nuestro camino a Dios. Ese es un hecho individual. Usted pone su camino en las manos de Dios, así como ir al banco y depositar dinero. Una vez que lo haya hecho y obtenido su recibo, usted no se preocupa si el dinero está bien. Usted sabe que está ahí en el banco. Eso nos lleva a la segunda fase, que es la confianza. Encomendar es un acto, confiar es una actitud. Una vez que haya encomendado su camino, entonces mantiene la actitud de confianza. Así que primero encomiende una acción, luego confíe, mantenga la actitud y entonces Dios hace su parte. Las escrituras dicen Él hará. Esa es la versión que leí primero. Es interesante notar que en hebreo está en el presente. Él está haciendo. En el momento en que usted encomiende su camino y mientras siga confiando, Él está haciendo. Eso es vivir su vida sobre una base de fe, creyendo que Dios tiene un propósito para usted, creyendo que su vida está en las manos de Dios y confiando plenamente en Él. El segundo paso está muy relacionado con el primero, pero también es un poco diferente. Es este: comprometa totalmente su cuerpo a Dios. A veces tenemos la impresión que Dios es tan espiritual que no se interesa por nuestro cuerpo. Esa idea es completamente equivocada. Dios creó sobre nuestro cuerpo, lo formó con un propósito y Él quiere el control sobre nuestro cuerpo. Dios sabe que si tiene su cuerpo lo tendrá usted, porque tiene el vaso y su contenido. Esto es lo que dice en Romanos 12:1 y 2.
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El cuerpo, por supuesto, es muy importante en el matrimonio. Es importante para ofrecer a su compañero y compañera un cuerpo que ha sido santificado por medio del sacrificio a Dios primero. Créame, eso hará una gran diferencia en el tipo de relación que tendrán aún sexualmente una vez que entren en el matrimonio. Así que Dios dice, entreguen sus cuerpos, quiero sus cuerpos. No necesariamente porque nunca hayan pecado, sino porque a pesar de que hayan pecado, se volvieron de su pecado y han entregado sus cuerpos a mí. En otra parte del Nuevo Testamento dice, el altar santifica aquello que es puesto sobre él. Así que cuando usted pone su cuerpo sin reservas en el altar del servicio a Dios, es santificado. Y luego Pablo continúa en el siguiente versículo de Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Verá, hasta que usted haya entregado completamente su cuerpo a Dios, su mente no podrá entender plenamente la voluntad de Dios. Pero cuando hace lo que Dios requiere de su cuerpo, Él empieza a hacer algo en su mente. Él lo renueva, cambia su manera de pensar, le da una nueva sensibilidad a su espíritu y a sus propósitos. Y al ser renovada su mente, usted podrá encontrar la voluntad de Dios para su vida y descubrirá que es buena, agradable y perfecta. Cuanto más sigue la voluntad de Dios, mejor será para usted. Al principio usted halla que es buena, después de un tiempo encuentra que es agradable y finalmente descubre que es perfecta. Pero solo puede hacer ese descubrimiento cuando entregue su cuerpo, sin reservas, en el altar de Dios. Cuando haya presentado su cuerpo a Dios en sacrificio vivo, entonces Dios renovará su mente y así encontrará la voluntad de Dios para su vida, incluyendo la voluntad de Dios para su matrimonio. Solamente un consejo más, esté preparado para la muerte y la resurrección. Tal vez esto sea un poco difícil de entender. Le leeré las palabras de Jesús en Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ese es un principio universal, en lo natural y en lo espiritual. Lo aplicamos, por supuesto, en lo espiritual, en la vida cristiana. Su vida tiene que ser liberada de su propio control. Usted tiene que dejarla ir, dejarla caer. A menudo tiene que presenciar la muerte de sus esperanzas y proyectos más deseados. Puede que usted haya hecho un compromiso con Dios, espera que Dios conteste de una manera maravillosa, pero todo le sale mal y se siente solo. Tal vez haya tenido alguna ambición, aún cierta persona con quien quería casarse, y después que haya hecho ese compromiso, todo se viene abajo y usted dice, todo salió mal. Pero no es así, todo está bien. Dios le está enseñando una lección que si usted tiene su voluntad más alta, tiene que haber una muerte seguida por una resurrección. He experimentado eso en ciertas fases críticas de mi vida. Una vez le pregunté a Dios, Señor, ¿por qué todo lo que bendices tiene que morir primero y luego ser resucitado? Y sentí que me dio esta respuesta. Porque cuando resucito algo lo hago de la manera que yo quiero. Cuando lo dejas ir, lo dejas morir y me das la libertad de resucitarlo en la manera que yo quiero. Así que, ¿qué sucedería en su vida? Tal vez el plan que usted tenía, la idea que pensó, las emociones que sintió no eran de Dios. Si usted lo deja morir, Dios lo sustituye con algo que usted nunca hubiera concebido. Algo en un plano mucho más alto, o tal vez los planes, los pensamientos y las emociones que si eran de Dios, usted los deja morir y todo se cae. Dios está probando su consagración. ¿Confiará usted en Él, aún en la oscuridad? Y luego, cuando Él haya probado que usted en realidad confía en Él, Él restaura lo que usted pensó que había perdido, pero lo restaura bendecido, multiplicado muchas veces. Confíe en la mano de Dios. Él es el cirujano que sana. Él podrá contar, pero sus manos siempre sanan. Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Regresaré mañana a la misma hora para hablar sobre más pasos para encontrar la voluntad más alta de Dios en el matrimonio.